Hola amigos, amigas, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que están con nosotros. Miren, vamos a abordar un tema que difícilmente se habla en familia. Entonces va a ser un muy buen pretexto para entrarle y para que podamos detonar esto que es una plática que tenemos que hacer en algún momento para conocer los deseos de quienes están reunidos en casa. La muerte digna. Ustedes se han puesto a pensar en cómo desearían que fuera ese momento inevitable y que sucede una vez en la vida, pero y que además lo pudiesen compartir para que todos sepan qué hacer en caso de enfrentarse a esto. De veras, casi nunca le entramos. Aproveche que hoy nosotros aquí en Diálogos, junto con los especialistas, los testimonios, vamos a abrir ese tema para que también ustedes puedan tocarlo. Vamos a ver esto. Ok. Bueno, vamos a arrancar así. Primero, saludando a mi querido Óscar Virués. Oscarito, ¿cómo estás? Pues muy bien y muy contento de estar aquí, mi querida Fernanda Tapia, y de saludar a todo el público de Diálogos en Confianza en un tema tan importante como es el de hoy. Ya decías tú, y muy bien, creo que no le queremos entrar a veces con esta creencia. Oye, pues mira, da pena. Le quiere entrar de pronto la abuelita, el abuelito y todo. No, abuelito, usted no se va a morir. Y ya con eso, ya cerraste la puerta a lo que podría haber sido una plática. Y además pareciera que entonces ya te creaste un escudo como tipo de superhéroe. Claro. O que y si eres lo mencionas, inmune. lo decretas. Sí, Hoy no firmo el testamento, no vaya a ser. Ya me estoy adelantando y el universo va a conspirar en mi contra. Oye, pero que todos opinen. ¿Cómo pueden entrar a las redes, mi Pues estamos Oscarito? en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live. También tenemos una línea telefónica. Ese número es el 51 66 40 00. En internet la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También, bueno, desde luego, pues tenemos a nuestras compañeras, claro. bueno, sí, en el centro de contacto con la audiencia, pero tenemos a nuestras compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida a todas las personas, que son un montón de personas el día de hoy. Gracias Entre por ellas estar y aquí. entre ellos muchos jóvenes, que qué importante es que Claro. desde temprana edad empecemos a escuchar, a hablar y a debatir acerca de este importantísimo tema. Y desde luego también a quienes nos acompañan a través de la señal internacional del 11, Claro. mi querida Fer. Y bueno, pues agradecerle y darle la bienvenida ahorita a nuestros y nuestras especialistas. Sí, para que cuando hablen de esto no es que les diga la abuelita, ¡y tú ya me quieres enterrar, hijo! No, abuelita, esto hay que hablarlo, pero desde ya. ¿Y qué les parece que empezamos con esto? Ahora sí. El pasado 1 de julio de 2019, el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 4 constitucional, en el cual, de ahora en adelante, se incluyen los cuidados paliativos y la muerte digna para enfermos terminales. La iniciativa aclara que la muerte digna no es lo mismo que un suicidio asistido o la eutanasia, ya que los cuidados paliativos ante enfermedades terminales tienen como base principal evitar el sufrimiento en razón de los cuidados, mas no de acabar con la vida. Con los cambios avalados por los legisladores, el artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a la protección de su salud en condiciones de dignidad. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, incluyendo los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados. De acuerdo con el dictamen, será deber del sistema de salud proveer las medidas sociales que eviten el sufrimiento de los enfermos, dando con ello calidad de vida hasta su último momento. Dicha intervención deberá realizarse con elementos capaces de dar valor a la dignidad humana, moral, espiritual, mental, psicológica, psiquiátrica y emocional, con la posibilidad de alargar su conservación. Hoy, en Diálogos en Confianza, entérate de qué es la muerte digna. Pues ahí está, y qué hermoso, ¿no? Poder conocer, hablar del tema, entrarle y, oigan, y respetar las decisiones de estos seres cercanos, queridos. Bueno, hoy está como especialista nuestro querido compañero, el doctor José Banderas,
Quijano, médico internista, gastroenterólogo y endoscopista. José Bandera también es autor del libro El poder de la prevención y conductor de Diálogos en Confianza, evidentemente. Pepe, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Oigan, está también la maestra Lucelena Olaiz Cortina, directora general del Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Hola, muy Que buenas. tanto hemos aprendido de ti, mi querida Lucelena. Gracias. Está la maestra en ciencias, María Eugenia Aguilar, coordinadora de la maestría en bioética de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días. Es de casa, ¿verdad? Sí, así es. Y Héctor Nebot García, maestro en bioética y derecho y abogado de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, AC, autor del libro Diccionario Jurídico Mexicano de Bioética. ¡Ay, no más! Oigan, gracias. ¿les parece que antes de que empecemos nosotros acá en la diatriba y demás, escuchemos al público? ¿Cuál es la opinión de ellos y qué consideran una muerte digna? Vamos a verlo. Bueno, exactamente qué es muerte digna no sé, pero lo que se me ocurre es el que está relacionado con la eutanasia. Algo cuando una persona ya no está en sus funciones o al 100%, pues tiene derecho a morir. Así con claridad no sé, pero yo me imagino que es como la gente que está como en una enfermedad terminal que pueda pues los últimos días pasar pues lo mejor posible, ¿no? O a lo mejor hasta decidir si terminar con su vida o no sé. La muerte digna yo siento que es el tener algo, más bien tener una calidad de muerte buena, es decir, que no sea a pedazos o siendo totalmente, prácticamente en estado vegetal, ¿no? Sino que puedas tú tomar una decisión mientras todavía estás consciente de que quieres tener una muerte bien. Yo creo que hace referencia a la eutanasia y bueno, pues estoy a favor, por supuesto. O sea, yo creo que todos tenemos derecho a no sufrir, ¿no? Básicamente, o sea, creo que tenemos derecho a decidir cuándo queremos dejar de sufrir cuando ya no hay recuperación. Muerte digna, pues matar a alguien para que no siga sufriendo. Debe de regularizarse o debe de aceptarse como tal. Cada quien tiene derecho, a final de cuentas, a decidir, y si la persona ya está sufriendo por estar viva, pues creo que tiene todo el derecho de decidir y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. No, es que eso ya tendría que verse con los familiares, ¿no? O sea, su parecer. No puedes tampoco tener a una persona que ya está dependiendo artificialmente de todo, o sea, necesita respiración artificial, todo, o sea, y pues lo mejor es de que ya no esté en este mundo, ¿no? Que deje de sufrir y que, la verdad, a mí me parece muy buena opción. Híjole, creo que sí estamos un poquito revueltos, ¿verdad? Con los términos. Ya ven por qué había que hacer el programa, que sí y que no es, ¿verdad? Empecemos. A ver, maestra, si nos va explicando, porque ahí decían, el derecho a yo me quito la vida ya no. Matar a alguien si ya está sufriendo, decidir hasta aquí. A ver, ¿qué sí que no es esto? Bueno, yo puedo dar mi opinión desde la bioética y creo que podría resumirlo en una frase muy corta. Muerte digna es una muerte en paz, una muerte en la que el paciente no presente dolor, no presente sufrimiento, en la que se le ayude y se le acompañe no solamente a paliar ese dolor y ese sufrimiento, sino también en la que se tome en cuenta su contexto socioeconómico, su cultura, su ideología, y se le acompaña en ese proceso. No necesariamente es dar tratamientos exagerados, no necesariamente es hacer todo lo posible para evitar que muera. Eso muchas veces va en contra de la calidad de vida, de una muerte en paz, ¿no? Entonces, creo que desde la bioética yo podría resumirlo en eso. No sé desde la parte legal o desde la opinión del área médica, que bueno, si bien hay alguna relación con la bioética, podrían tener otra perspectiva. ¿Sí? Gracias. Pues Pepe, desde la parte médica, ¿cómo lo vemos? Se me hace un tema súper interesante porque es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque veo muchos pacientes sufrir, no nada más el paciente, sino toda la familia. Y deja tú eso, económicamente también muchísimo a toda la familia, para llegar al mismo resultado, se va a morir el paciente. Entonces, una muerte digna es que un paciente se pueda morir cuando está en enfermedad terminal, cuando ya no hay salida, sin pasar sus últimos días metido en un hospital lleno de tubos y nada más que se le dé el acompañamiento con cuidados paliativos para que el paciente no sufra.
Ok, ahorita nos van a explicar qué son cuidados paliativos, no se preocupen. Adelante, ¿cuál sería en todo caso y qué sí que no es la eutanasia? Es decir, ay, tengo mucho dolor, ya me quiero morir. No, hablar de eutanasia o de suicidio asistido, pues es un es tema otra cosa. En este momento, además inútil porque está prohibido en México y en muchos otros países. ¿Es ilegal? Entonces, no es eso hablar de muerte digna. Muerte digna es tener la última etapa de tu vida apoyada, cobijada por un equipo de profesionales que abarquen todos los aspectos del ser humano. La parte médica es muy importante, tiene que ser un subespecialista que sepa manejar los medicamentos para que controle los síntomas, en especial el dolor. Pero no solamente el médico, tiene que haber una enfermera que cuide a ese cuerpo que está deteriorado para que no se desgaste más, que no vengan úlceras por presión, mucositis, en fin, la higiene es muy importante, que sepan movilizarlo y entonces capacita a la familia, eso es bien importante, que el cuidador primario, del cual Cuidados Paliativos también se hace cargo, esté bien capacitado para que tenga las fortalezas y continuar con esa tarea tan difícil que es cuidar. Y ojalá no sea solo un cuidador primario. Ojalá. Pero bueno, hay un primario, pero ojalá que fuera apoyado por toda la familia, ¿no? Exactamente, pero bueno. exactamente. Y también ¿cómo se llama? La parte emocional. La muerte es un proceso natural, sin embargo, el instinto de vida nos revela hacia la muerte. Tú lo acabas de decir, ay, nadie quiere hablar que si el abuelito se muere. O sea, ya estás viendo a veces a los pacientes de verdad muy mal y la familia dice, ay, ¿no habrá otro tratamiento? ¿Para qué? Porque eres tú, tu necesidad, no la del enfermo. Eres tú como familiar el que no quisieras vivir sin él. Pero es que uno siente culpa de no hacer hasta lo que exista. Sí. O sea, si te mandan al brujo, vas. O sea, sí. Pero es que es también la culpa de cómo no voy a hacer lo imposible, ¿o no? Claro. A ver, Héctor. La inclusión de los cuidados paliativos en la Constitución es un paso, es un avance enorme. ¿Por qué? Porque de la Constitución emanan todas las demás normas, leyes federales, normas oficiales, códigos locales también. Entonces, el incluir los paliativos en la Constitución es un gran paso, pero por eso es importantísimo que quede muy bien redactado, porque aquí se tiene que establecer la obligación del Estado de tener sobre todo los insumos, ya lo platicábamos. Sí, sino con qué respondemos a esto. ¿Qué respondes? Puedes tener el derecho, pero si no tienes el personal calificado ni los insumos para respetar el derecho, aun cuando esté en la Constitución, va a ser muy difícil. Vamos a poner un ejemplo, es como todos tenemos derecho a tener un nombre, a tener educación, salud, un techo, pues sí, pero si no alcanza para dárnoslo, ¿a quién demandamos? Exactamente. Pero aquí muy importante es que ya la ley ahora contempla algo muy importante, un derecho humano, los cuidados paliativos y el acceso a los medicamentos controlados. Es decir, este es un gran avance de esta ley. Decir, hay medicamentos especiales para el final de la vida y es un derecho que tú como paciente los puedas exigir. Claro. Pero, ¿y estamos preparados? ¿Hay todo esto en los hospitales públicos y en las zonas más lejanas, en la serranía? O sea, ¿sí hay el número de especialistas y demás, Pepe? ¿O la verdad yo creo que todavía estamos muy en pañales, pero te voy a decir desde dónde, deja tú de los doctores. Yo creo que desde en tu casa, en tu familia, tú lo dijiste. Nadie quiere hablar de la muerte, nunca le tenemos pánico. Y yo creo que es un tema que tienen que tocar hoy en el día de la cena todos. Oye, ¿qué hacemos si yo tengo una enfermedad terminal? Si no lo platicas primero en familia para tomar una decisión y que se te respete, porque yo siempre digo que el que peor tortura a un paciente en sus últimos momentos es su familiar. Sí, claro. Claro que por todas las razones erróneas, pero lo acaba torturando horrible por quererse aferrar a la vida. Oye, y no solo con los más grandes de casa, ¿eh? No, porque uno puede tener un accidente en unas horas y tener la edad que sea, y eso habría que haberlo explicado, porque es con quien más se aferra uno a tratar de mantener vivo lo que queda de ese cuerpo. Sí. Yo creo que todos tendríamos que dar nuestra opinión de esto, ¿o qué opinas? Sí, bueno, yo considero que cuando se habla, por ejemplo, de una muerte digna, de cuidados paliativos, lo que nos viene de inmediato a la mente son personas de tercera edad, enfermos en etapa terminal o con enfermedades crónico-degenerativas, y la imagen que viene a la mente inmediato es una persona mayor, ¿no? Y efectivamente, como acabas de mencionar, esto puede ocurrir, hay niños ¿sí? En etapa terminal de cáncer, por ejemplo, accidentes que nadie espera,
Y el hablar de este tipo de situaciones se conflictúa mucho más. En ocasiones los pacientes jóvenes, los niños difícilmente, en algún momento dijeron, en alguna plática en familia con los amigos, si algo me llegara a pasar a mí, no me gustaría, por ejemplo, que me tuvieran conectado. Pero lo que ocurre en familia efectivamente es diferente. Todo lo contrario. Exactamente. No hay todavía mucho, y me parece que esto también va a ser un poco tema de esta plática, mucha información hacia el público de lo que el público en general, nosotros como ciudadanos podemos hacer para evitar esto. Me estoy refiriendo concretamente al documento de voluntad anticipada, ¿no? En el documento, y luego además, ¿quién lo va a hacer valer? Porque a Así veces nos pasamos por alto cualquier voluntad que haya tenido el ahora pues ya inconsciente y que no tiene quien lo defienda. Tendría que tener casi un defensor de oficio. Hay un representante, Eso, efectivamente. sí. En el documento acude 2 representantes incluso, ¿sí? Los testigos representantes que hacen valer precisamente la voluntad de quien firma el documento. Por eso te recomiendan que no sea alguien ligado emocionalmente. Sí, aquí sino hemos tenido alguien casos que de... coincida con tu pensamiento y que tú digas, bueno, va a defender, es una autoridad frente a la familia, en fin, tú debes pensar muy bien quiénes son esos testigos de la voluntad anticipada. Es que pierden hasta la familia les deja de hablar, porque Claro. les dicen, tú tomaste la... Oye, no, si yo soy el que estaba ahí en el papelcito. Pero ayuda a que sea un extraño porque no está ligado tan intensamente al paciente. Sobre todo con la culpa. Y ayuda a que la familia también no cargue con eso. Es decir, si ya no quería estar intubado, etcétera, bueno, él era lo que quería, entonces vamos a respetarlo. Yo creo que este documento de la voluntad anticipada que se ha difundido, que cada vez hay más estados que lo han aceptado y que se está... cada vez es menos problemático hacerlo, antes era más caro con el notario. Ahora cada vez es más sencillo. En México la Secretaría de Salud ha hecho muchísimo porque se dé pláticas, se dé difusión a esto. De ahí la importancia de la capacitación a todos los niveles. Y hablar de voluntad anticipada no quiere decir que ahorita te vas a morir, sino es tu derecho, es tu vida, porque otros van a decidir. Desde si te quieren cremar, te quieres enterrar, qué quieres de rito Cuando funerario. vamos a hacer un viaje uno elige, ¿verdad? Claro. ¿Qué quieres? ¿Autobús, avión? ¿Te vas puebleando en coche? Era lo que iba a decir, planeas las vacaciones, planeas qué vas a estudiar, planeas tu boda, planeas un montón de cosas, pero tu muerte no. Tu muerte no. Canijo. ¿Sabes qué? Creo que hay un concepto erróneo en la población, como vimos ahorita en la cápsula. El dejar morir a alguien, el tener cuidados paliativos, el que elija su voluntad anticipada, no quiere decir que lo mates, porque esa es la idea que ahorita escuchamos. Eso es bien importante. No estás matando al paciente. Vas a dejar que la enfermedad tome su curso y se muera por enfermedad, pero no lo estás matando. Y eso que dicen, no lo desconectes, yo siempre digo, no somos un refrigerador. Claro. No te desconectan y te mueres. Entonces es bien importante que la gente, todo el mundo que nos esté viendo y nos escucha, sepa eso. Porque dicen, no, yo no lo voy a matar. Nadie está diciendo que lo mates. Eso, como ya dijeron, está prohibido. Pero es clave que comprenda toda la población que no es matar a nadie. A ver, ¿el marco legal qué dice? Ahorita en México, ¿hasta dónde estamos? Para que se entienda que no es un suicidio asistido, que no es eutanasia. El marco legal ahorita lo que permite es que se apliquen cuidados paliativos, ¿sí? Y se mantengan lo que son lo básico, que es la higiene, la hidratación, digamos lo que y la vía aérea permeable. Pero bueno, claro, aquí es dejar que la enfermedad vaya evolucionando hasta que el paciente muera por la enfermedad. Así estamos actualmente. Oye, a veces ni es no enfermedad, es que el cuerpo va a dejar de funcionar solito, ya es edad, man. Pero a veces la enfermedad es tan agresiva que, claro, pues termina con la vida. Hay posibilidades de sedar a un paciente, tener una sedación a tal grado... Para que no haya dolor. Para que no haya dolor y entonces el tránsito de la vida a la muerte sea de manera inconsciente. ¿Sí? Eso es en los casos más graves, pero... ahora, como está la ley, eso es lo que se permite. ¿Sí? Y con la nueva reforma no hay cambios en este sentido, es decir, no hay ninguna acción del médico que vaya a llevar a la muerte a los pacientes. Pero ¿y esta sedación es voluntaria? O sea, yo como enfermo puedo decidir estarlo o no. Sí, finalmente tú como paciente tienes derecho a decir a cualquier médico, el que te cura y el que está en paliativos. Decir, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero tomarme este medicamento porque me marea.
O me duerme. O me duerme, Yo no quiero lo eso. quiero, prefiero aguantar el dolor. El médico no puede imponértelo. De la misma manera, cuando hay algún síntoma descontrolado, no solamente dolor, puede ser vómito, puede ser muchas cosas, el médico sugiere una sedación. Sedación no quiere decir que te la van a poner y te vas a morir, no necesariamente. Por Puede favor. ser intermitente, nada más en momentos de crisis, pero el médico está ahí, la enfermera están pendientes ahí, no es un tratamiento que digan, ahí se lo pone, ¿eh? No, es un tratamiento paliativo. Y vigilado. Pero aquí todos los sedantes te duermen o te dejan inconsciente, o ya tenemos alguno que no haga exactamente No, es que sedación es que tú vas a estar dormido. No hay de otra. Sí, y eso que me parece ideal es que el paciente no sufra. Si te estás ahogando, no sientas que te estás ahogando. Si estás con un dolor horrible, no sientas que tienes ese dolor. Y como dices, que la transición de la vida a la muerte sea como tranquila. Les voy a poner dos problemas éticos aquí. Uno, bueno, aquí al compañero. Con el juramento hipocrático, ¿ustedes están obligados a evitarle el dolor al paciente? Es que te voy a decir si deberíamos hacer un programa de eso. Si tú desmenuzas el juramento hipocrático. Exacto, que sí, que no. Hay mil cosas que cuando se escribió en aquel entonces que no van de acuerdo. Existían. Creo que hay enfermedades que el juramento hipocrático te prohíbe tratar. O sea, así de fácil. No me acuerdo específicamente qué, pero creo que tiene que ver con problemas de la vesícula biliar. Cosas así. Esto fue en Grecia antigua. Pues sí. Esto fue en la Grecia Ya antigua. fui. Entonces, el juramento hipocrático te dice que tienes que ver por el paciente y tratarlo y luchar por la vida del paciente, si te lo dice, pero por mantener al paciente lo mejor posible. Y lo es mejor el posible es asunto. tener al paciente, pero para esto lo tienes que platicar en tu casa y tener una voluntad anticipada que la gente no sabe ni que existe. Sí. Eso Pero es a bien ver, importante. Y otro asunto, ¿qué pasa, por ejemplo, hospital privado, seguro de gastos médicos y demás? Se acabó el seguro de gastos médicos y ¿por qué no ya lo desconectamos? O sea, y entonces Mándalo a sí, su casa, ya puede irse. ya mejor llévenselo a su casa, ya no hay dinero de por medio. Y ahí qué procede, porque Se va a su casa. pero no se toma como eutanasia. No, pero No, porque no lo estás matando. Nomás le quitaste todos esos aparatos que lo mantenían ahí. No lo pueden quitar. No se puede desconectar nada más así, pero normalmente es un problema porque la familia empieza a empeñar la casa, empiezan a vender Es lo que que esa es puedan. mi pregunta. A ver, ahora, médicamente, ¿qué es lo que están manteniendo vivo? ¿La mente o nada más el cuerpo? No, es que todo depende de cada caso. Te voy a contar un caso rapidísimo para no que ahí pasarnos de está ejemplos. también la angustia. Niña ¿no? de 23 años, perfectamente sana, embarazada, se casó hace 2 años, va a tener a su bebé y durante el parto ella tenía un aneurisma en la cabeza que nadie sabía que tenía. Le truenan el aneurisma en la cabeza y para hacerte el cuento corto, hace muerte cerebral. Pero la familia, el marido no tanto porque está en shock y acaba de tener un bebé, el bebé está vivo. Pero los familiares de ellas, manténgala viva, manténgala viva, cuando se hubiera muerto ella en el proceso. Pero intúbenla, medidas antiedema muertes cerebral. cerebrales, ya no está ella. De aquí para arriba ya está, ya Ya no. no. Pero entonces espérame, esa niña de 23 años de aquí para abajo está perfectamente sana. qué Entonces cuando pasó la crisis la niña quedó viva. ¿Cuántos años va a vivir esa niña? Primero, ella va a estar sin darse cuenta con muerte cerebral en una casa con una traqueostomía. Tenía 23 años. Su marido tenía 26, una cosa así. Sigue casado con ella, no es viudo y tienen un bebé. Y ahora, pues, la verdad se volvió un problemón. ¿Para cuántos años? Y además, que esa es la información importante, no va a volver. No. Ya murió. Ok, pero no la puedes matar. No la puedes matar, pero se hubiera muerto si no le hubieran hecho todo lo que se le hizo en el hospital. Es a lo que me refiero. La cuestión es que si ya tiene un diagnóstico de muerte cerebral, ya está muerta. Ya falleció. La Ley General de Salud es clara en ese sentido. A ver, eso. Muerte encefálica, ¿sí? Ya es se considera. la terminación de la vida, exactamente. Tú puedes mantener el cuerpo aparentemente... Funcionando aparentemente. Exactamente, Ok. con Oiga, aminas y por- respirador. Entonces, ¿por qué diríamos que es un derecho la muerte digna? ¿Por qué es un derecho? ¿Basado en qué? Porque exactamente tienes derecho a pasar la última etapa de tu vida como tú quieras, sin dolor, sin angustias, rodeado de tu familia, donde tú decidas, porque no necesariamente en el hogar. Hay quien dice, yo no quiero estar en mi casa, quiero estar en el hospital. Tienes derecho también a estar en el hospital. Los cuidados paliativos se deben dar en hospital, ambulatorios y domiciliarios. Pero hay mucha gente, la gran mayoría, que quiere ir a su casa. ¿Por qué? Porque ahí tienen oportunidades de ver niños, de estar con su perro, no hay horarios, en fin. Las organizaciones de los hospitales no permiten tanta libertad y en tu casa tú quieres hasta tus espacios, tu cama, tu almohada y
si ya no te van a hacer nada para curar, ¿qué caso tiene estar en el hospital? Oye, y ahora imagínate en el caso de las personas conocidas como un Cerati, que estuvo cuánto tiempo también allí, y no solamente es la familia y los seres queridos que le quieren en vida todavía, la sino opinión pública. la opinión pública, que Michael Schumacher, este corredor de Fórmula 1 que lleva varios años también allí, no sé qué tanto también pueda pesar, ¿no? La opinión, pues es que como desconocemos el tema, también opinamos nada más a lo loco. Es que estos casos como el que acaba de decir el doctor, pues se convierten, doctora, en un problema de bioética. Ahora, en su experiencia, y tú lo has de haber vivido mucho, Pepe, o sea, uno sí puede hacer, ¿no? Este papel, firmar, tener... Pero la verdad es que, hijo, la decisión sigue siendo mucho de las personas que van a estar ahí metidas, la familia y demás, ¿no? Pero por eso existe una voluntad anticipada. Y si hoy nosotros fuéramos familia y ahorita lo estamos platicando, decimos, ok, vamos todos a firmarla esta semana, ya sabemos en qué estamos. Cada quien. Cada quien. ¿Y quién es el encargado de defender la decisión de esta persona? El representante. Que por eso se pide que mejor no sea de la familia. Sí, si es tu hijo va a estar muy involucrado, etc. Por algo que acaba de decir el doctor importante es, háblenlo con la familia. Si tú educas a tu familia, a mí no me vayan a intubar bajo ninguna circunstancia. Ya está esta idea y sí lo respetan al final de la vida. ¿Ha visto regresar a alguien después de esta circunstancia, Doc? Hemos visto regresar gente de coma. Coma, que es diferente. O alguien que cayó en paro, y ya sabes que ves como en las películas, y estuvo en paro y regresó del paro. De acuerdo. Sí, eso pero muerte cerebral, no. Conste, ¿eh? Estamos hablando eso está regulado, hasta de la ley. Y van a aparecer mil gentes que van a decir, no, yo conozco a alguien, pero en la ley, acuérdense que la ley no la inventamos nosotros, que siempre cuando alguien se enoja lo digo. Ahorita nos explica. Sí, para que quede súper claro y ya nos quitemos telarañas. Ahorita regresamos. La palabra eutanasia deriva de los vocablos griegos eu, bueno, y thanatos, muerte, por lo que literalmente significa buena muerte. La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. En México, la eutanasia no es legal y se considera homicidio. En Europa se considera legal, en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En América solo es legal en Colombia y Canadá. Oigan, ¿y qué tendremos mañana en punto de las 9:30? Vamos a hablar acerca de los matrimonios igualitarios. Algunas ideas como estas para que vayamos entrando en materia. Es que las relaciones entre personas del mismo sexo son más inestables que las relaciones heterosexuales. ¿Para qué les concedemos entonces el matrimonio si además van a acabar divorciándose? Esa es una. Otra. A ver, pues es que el objetivo del matrimonio es la reproducción, hombre, y la continuación de la especie humana. Entonces la reproducción mediante la unión entre dos personas del mismo sexo, pues es imposible. Eso no se puede llamar matrimonio. Así hay muchas opiniones y bueno, muchas más. Y siguen que negándose evidentemente en aceptarlo legalmente. Ayer Zacatecas, ¿no? Ayer Zacatecas, exacto, una gran noticia. Bueno, gran noticia por lo escandaloso que es, desde luego. Pero y es otro creo derecho, no se debe de poner a votación. No, estos son derechos como el de hoy que estamos hablando, así de importante también es el de mañana. Pero por eso vale la pena una vez más volverlo a platicar y volverlo a plantear para que la sensibilidad de toda la sociedad pues esté de verdad mucho más empática con todos nuestros hermanos y hermanas, punto. Pero bueno, a las 9:30 de la mañana hablaremos de todo esto y más aquí en Diálogos en Confianza. Y si quieren venir, marquen al 53 41 44 35. Vamos a ver a continuación una cápsula que nos habla acerca de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son los cuidados intensivos, integrales, que se brindan a personas que viven con un diagnóstico, con una enfermedad terminal, y que se enfocan a la atención de la persona desde el lado médico, emocional y a la familia también, ¿no? Es un servicio integral, se realiza normalmente a través de equipos multidisciplinarios de atención. Es un trabajo importante de acompañamiento, de fortalecimiento, de promover la calidad de vida de las personas. En lo que a mí respecta, yo brindo el apoyo
tanatológico, emocional, a las familias y a los pacientes, en el sentido de ayudar a entender el proceso de la enfermedad, fortalecer justamente sus recursos de afrontamiento, promover una mejor comunicación del enfermo, la familia, el equipo de salud. Básicamente, la actividad del médico asistencial es el apoyo y valoración de síntomas del paciente en una etapa difícil de su enfermedad, en el que pues ya no hay tratamiento curativo para la misma. Pues vamos sobre ahora sí que la marcha, apoyando a la familia, y es de suma importancia que la familia tenga este soporte de un médico en domicilio. Mi función en esto es ayudar al paciente a disminuirle los síntomas ocasionados por la enfermedad. Yo les enseño y capacito a la familia, a los cuidadores primarios, a hacer estos cuidados de confort. Les enseño cómo bañarlo, cómo movilizarlo, cómo administrarle sus medicamentos, cómo cuidar las úlceras que se pueden hacer por no movilizar a un paciente, cómo colocar un colchón de presiones alternas para disminuir estas lesiones en la piel. También les enseñamos cómo poder seguir las indicaciones médicas lo más sencillamente posible, para que no haya errores, para que ellos se sientan seguros y se sientan capaces de tener un paciente en casa. Vemos que es un trabajo en conjunto. Si no está atendido lo médico, difícilmente se puede incidir en una buena atención de los aspectos psicológicos y sociales. Buscamos que desde el trabajo social se dé satisfacción a las necesidades inmediatas que presenta la familia principalmente. Nuestro objetivo es centrarnos en la atención de la familia para que pueda brindar un cuidado adecuado de su paciente. Ahí estamos con los cuidados paliativos que tanto se han mencionado en este programa, pero a ver que alguien los enumere, ¿verdad? ¿Nos podrían ir mencionando primero por qué paliativos y qué incluyen estos? Bueno, paliar quiere decir cuidar. Paliar es cuidar. Cuidar. Okay. Cuando una enfermedad ya no responde a tratamiento curativo, es decir, en este momento yo puedo ser un paciente paliativo porque no hay tratamiento que acabe con mi enfermedad, que la venza. Entonces, en ese momento debe entrar la medicina paliativa, todo el conjunto del equipo, porque es multidisciplinario. Tiene que haber un médico que controle síntomas a través de medicamentos, una enfermera, como les decía, que vigile el desarrollo de ese cuerpo lastimado, de ese cuerpo que se está deteriorando por una enfermedad incurable. Debe haber un trabajador social para que apoye a la familia en el buen cuidar. ¿Qué le puedes tú encontrar en la familia? Tú acabas de decir que no sea un solo cuidador primario. Entonces, ¿cómo hace las redes con la familia para que apoyen a ese cuidador primario, que es el responsable? Y después, en los otros círculos, ¿qué primos tienes? ¿Quién te puede ayudar en echarte la mano con algunas de las tareas de casa mientras cuidas al enfermo? Que puedas tú como cuidador primario ir a tus cosas. Ahorita hablamos del cuidador primario largo y tendido porque, bueno, sí, es muy importante. Es el que termina enfermándose. Al mismo tiempo, como había sugerido, como han sugerido que se hable justamente de la voluntad anticipada y tal, creo que también tendríamos que reunirnos en familia para pensar, y si me enfermo yo, tú, cualquiera de nosotros. ¿Y a quién le toco? ¿A quién? Ajá, ¿cómo nos vamos a repartir? Y hay quien no tiene tiempo o ánimo para ello y dice, yo pongo pero dinero. Sí. Bueno, sí, pero ¿y eso qué implica? Vamos a contratar enfermera, claro, vamos, cuidadores especializados, etcétera. Exacto. La idea es decir, no todos podemos hacer la misma tarea. Dentro de una familia hay gente que es incapaz de cambiar un pañal. Eso. Y otros sí, pero ese tiene otras habilidades. Entonces, utilizar las habilidades de la familia lo organiza el trabajador social y se baja la tensión. Y también... Eso, que lo organice un tercero. Un tercero. ¿A poco no lo Sí, porque es objetivo. Un referee ahí que no tenga vela en el entierro, porque la verdad, si no termina uno peleando. Sí, claro. O alguien haciéndose el piololo. O tú por qué das un minuto menos de lo que yo doy, ¿no? Esas son las competencias. Sí, y por último, la parte emocional. Sí. Aquí nosotros la experiencia que tenemos 13 años, hablamos de tanatólogos súper profesionales que tienen una previa educación profesional, etcétera, con experiencia, que van a dar un acompañamiento a una situación natural. No es una enfermedad mental, no es una enfermedad de comportamiento, simplemente estás reaccionando
a un evento que no tienes herramientas adaptativas. Es la primera vez que se te está muriendo tu hijo, tu mamá, tu amigo, lo que sea. Es la primera vez y única. Entonces, ¿cómo respondes tú como familiar o como enfermo? Solo te mueres una vez. Entonces, ¿cómo le haces? No tienes herramientas internas para poder afrontarlo. Entonces, el tanatólogo tiene la profesionalización para ayudarte en el acompañamiento. No te va a quitar el dolor, pero te va a saber canalizar, te va a saber que puedas expresar tú tus sentimientos, Claro. Sacar esas angustias de Cuentan mucho que sienten frustración. Sí, cómo no. Porque dicen, ¿qué más puedo hacer? Tanto que hice para acabar en esto. Exacto. Bueno, pues sí, es la verdad. Pero todos vamos a acabar así. Todos vamos a acabar, pero sí. como yo digo, bueno, pues sí, pero Y- eres tú el que estás acabando o tu familia el que está acabando en este momento y ¿Por a ti qué te hay que duele. ayudar? Sí se enferma uno físicamente, ¿verdad, Pepe? Claro, No son totalmente, puras sí, 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 imaginaciones, sí, sí, no son nervios, no es puro agotamiento. O sea, sí se enferma el cuidador si no hay Claro. quien le eche la mano y que se vayan rolando. El cuidador primario es muy clave en este tipo de enfermedades y en muchas otras, sobre todo neurológicas, que el que se acaba desgastando, lo dijiste, es el cuidador Sí. primario. Sí, sí. Entonces eso es bien importante. Entonces sí tiene que haber, yo puedo tantas horas, ¿quién más le entra tantas horas y así? Y normalmente enfermos terminales, en serio, no duran tampoco muchísimo tiempo, pero se puede alargar. Por ejemplo, el caso que les dije, quién sabe cuánto va a durar. Claro. Una amiga mía también que tuvo un accidente vascular cerebral salió de eso con una calidad de vida fatal, hemipléjica, sin poder hablar nunca más y se echó 8 años. A ver, nomás rápidamente para retomar este tema. Uno, de un coma puede alguien regresar. Sí, sí. Vamos, hemos tenido aquí casos Sí. de después de 8 o 10 años, Sí. pero tienen que tener un montonal de cuidados en el ínterin. Pero de una muerte cerebral, Ya no. ese ya no hay regreso. ya No hay no. regreso de conciencia. Se te vamos. hace un electroencefalograma y te dictaminan, eso legalmente Así está es. estipulado, es que estás en muerte cerebral. No hay para revivir el cerebro como hay No, para no. revivir El el corazón y que le inyectan. Eso no existe. Y Ni te voy a shocks decir, eléctricos. no nada más, porque no necesariamente tiene que ser muerte cerebral. Un paciente con cáncer terminal no tiene muerte cerebral, No. que son los pacientes que verdaderamente están sufriendo, los que están conscientes. O un paciente con una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que poco a poco la enfermedad lo va limitando, lo va Sí. hasta Lo encapsula hasta ya no poder hasta ya no poder más, comunicarse. hasta no poder tragar. Así de mal. Estas son enfermedades terminales también Sí, que el no ELA. necesariamente es un cáncer. ELA, por ejemplo, El ELA. esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad espantosísima y te va a ir mermando tus cualidades. Pero entonces, si tú lo tienes platicado con tu familia, es, a mí no me hagan una traqueostomía. A mí no me llenen de sondas. Eso se vale decir. Sí, claro. Y además ahora la ley también, lo que tiene esta ley también especial es que no solamente habla de enfermedades terminales y no pone límite, porque antes la definición que daba la OMS era 6 meses. O sea, claro, siempre se tenía que poner se tenía que poner un término, ¿no? Para decir, bueno, ya es terminal porque le quedan 6 meses de vida. Hay tablas internacionales que, de acuerdo a síntomas y funcionalidad, te va a decir más o menos cuánto puedes vivir. Pero bueno, ya ahora no se marca tiempo y además se está marcando adulto mayor dependiente. Ya no solamente el paciente terminal, sino está hablando de personas con dependencia muy grande, como marca ahorita el doctor. Claro. Sí, no son terminales de 6 meses, pero no hay nada para curarlos, pues sí son terminales. Ahora, en ese punto justamente es muy interesante esta propuesta del Senado, porque antes se hablaba de enfermedades terminales nada más, ahora la propuesta es terminales y dice limitantes o amenazantes a la vida. Amplía el panorama, pero si lo vemos bien, tampoco es correcto, porque hay muchas enfermedades que son limitantes o amenazantes a la vida en situaciones concretas que no necesariamente requieren paliativos. Por eso requieren decías que atención. tiene que estar bien redactado. Absolutamente bien redactado. ¿Y se están asesorando los senadores con la gente que sabe o se lo van a echar hicimos así a pelo? La asociación Sí, justamente... es que luego hacen unas redacciones, híjole. Hicimos una propuesta, nos acercamos, ya que vimos esta propuesta, nos acercamos a la Cámara de Diputados haciendo notar eso. Tienes que hablar más bien de enfermedades crónicas o agudas
que van a causar dolor en el paciente y no necesariamente todas las amenazantes para a la vida. discutirla en la próxima legislatura o todavía no está arriba? Aquí justamente hay un problema de forma. Esta propuesta que manda el Senado a la Cámara de Diputados es posterior a una propuesta que manda la Cámara de Diputados al Senado en abril sobre una reforma en el artículo 4 también, en el sentido de ampliarlo en la cuestión de salud. Entonces ahora hay un conflicto, porque es un conflicto en el que, bueno, pues vamos a aceptar la reforma que nos manda el Senado, o vamos a aceptar la reforma que nos manda la Cámara de Diputados. Entonces llega el momento de la negociación. Claro, ¿cuál fue primero? Pero no funciona así. No funciona. Uy, eso ¿Cuál se fue puede la primera? entrampar. Exactamente. Se puede quedar Y ahí atorado. toda esa información está en las. O sea, no en podemos la echar las página campanas al del vuelo. Congreso. No, porque entonces ya hay dos propuestas. ¿Cuál vas a aprobar primero? Y tenemos montonal de llamadas, preguntas. Adelante, para ver cuáles proceden, cuáles no proceden como tal para cuidados paliativos, Oscarito. Y les agradecemos mucho porque además son testimonios que nos están compartiendo y yo creo que esto es de lo más sagrado, pero ayuda para entender mucho mejor el tema. A ver, por ejemplo, este testimonio. A nosotros nos tocó decidir desconectar a mi hermana de 23 años. El neurólogo nos explicó esto, pero nos dijo que le dijéramos al doctor en turno que realizara el procedimiento, pero cuando llegó el doctor nos regañó y nos dijo que él no lo iba a hacer, que lo hiciera el neurólogo, que si sucedía algún suceso en su turno, él haría todo lo posible por reanimarlo y que aparte la legislación no lo permitía. Esto sucedió hace 6 años en Querétaro y fue algo muy traumático para nosotros porque nos hicieron sentir muy mal como familia. Finalmente, mi hermanita falleció días después de muerte natural. A ver, entremos ahí. Aquí hay obligación del doctor y si por conciencia dice yo no lo hago, ¿los tiene que canalizar con quien sí lo haga? No, pero es que, ¿o todavía no? Que hagas, que más bien es que no hacer. Que hacer ahí, como entiendo, es como que el doctor sentía que él la iba a matar. Y ya dijimos que eso no se hace. Es no qué vas a hacer, sino qué no vas a hacer. Por eso, pero y entonces el doctor no había forma de darle clase, ¿verdad? De que lo tendríamos que regresar a la nocturna, pero no, esto tenemos para tomar bioética. Esto tenía que platicarlo todo el mundo. Y hay un consejo de bioética en los hospitales. ¿A dónde tendrían que haber pedido ayuda a ellos? ¿No, maestra? Bueno, al comité, pero el problema aquí es que eso genera una reunión extraordinaria. Esta es una situación que hay que resolver. Meses. Pues no meses, pero sí por lo menos días. O sea, días o 24 horas en el mejor de los casos. Y si es una situación que a lo mejor la familia ya no quiere. O sea, los comités hospitalarios de bioética en este sentido son muy socorridos y son de mucho apoyo. Pero en casos en los que hay que tomar decisiones rápido, pues esperar a que el comité sea una... Pero además yo quiero aclarar, perdón, el comité solamente emite una opinión y en muchos casos se da como decreto. El comité dijo y entonces esto es lo que se hace. No, el comité, basado en un análisis multidisciplinario, emite una recomendación al caso. Entonces, que el doctor puede seguirse oponiendo por objeción de... Pero es que ahí te va. Si este caso hubiera tenido una voluntad anticipada, porque no importa la edad, digo, porque ya lo comentamos, no importa la edad. El papelito si hay un hubiera hablado. Habla, claro, dice, a mi hermana ya no le hacen nada más. Aquí pero está el su voluntad. doctor se hubiera podido negar y canalizarlo a quien sí. Haciendo uso del derecho de objeción de conciencia, pero me parece que hace 6 años no existía esa posibilidad. Pero esto que el doctor se niegue, sería interesante que nos escribiera a decir que, porque más bien digo, no es tomar una acción, sino la falta de acción. Haz de cuenta, una acción es intubar a alguien y ponerlo en un ventilador. Más bien, no lo voy a intubar. Por eso, pero imagínate que él en su imaginario o en su religión sigue diciendo yo no puedo hacer esto. O yo no puedo dejar de hacerlo, sí no estoy de acuerdo con tendría que canalizarlo a quien sí lo haga. Otra persona que otra pudiera persona que porque ahí está el papel. Ya ven lo importante del papelito. Oye, pero y además, yo creo que aquí lo que estamos olvidando es la situación de la persona enferma
y además de la familia. Claro, que se estamos queda, entrando en burocracia. Exacto, y entonces vamos a ayudar al hospital, ¿cómo quedamos? La familia está mientras tronándose los dedos diciendo, No, y además, ¿qué hacemos? Continuamos con el tratamiento. Imagínate el sentimiento de culpa que les hizo tener este caballero. Que es la crisis ante que la nos comparte. desinformación. Pero importantísimo lo que acaba de decir Pepe. Entonces, en una situación así, cuando tú ya firmaste tu voluntad anticipada, es como la herencia. Ya está No hecha. vas a heredar problemas, ya está resuelto. Claro. Ahí te va. ¿Cuál es tu voluntad? En el expediente clínico tú puedes, desde cuando yo era residente hace 100 años, poníamos los médicos, no maniobras de RCP a la gente que ya no ibas a resucitar si caían en paro. Sí. Porque esa es otra. Alguien cae en paro y pum, 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 todo el mundo a 10 sacarlo. minutos hasta... Y a veces lo sacas, pero otra vez para volver a estar fatal, ¿cuánto tiempo más? Hasta el siguiente y es paro. que también, ¿sabes qué? Otro punto, creo que el que alimenta toda esta discusión es, a veces, cuando intentas algo sí funciona y te dicen, usted tiene 2 meses de vida, y el doctor, fíjate nada más, ya llevas 10 años más, mamá. ¿Qué tal si no hubiéramos hecho eso? Creo que todo esto alimenta entonces un desconocimiento y un pleito. Seguramente fuerte, no era muerte cerebral, No. seguramente no era una serie de cosas. O sea, el decir... Bien diagnosticada, etcétera, etcétera. Sí. A ver, pero entonces también tengamos en cuenta, son 2 taquillas, ¿no? Una, la de la moral, lo que yo creo, aquello que no necesita pruebas porque es mi fe, hay libertad de culto, eso es privado, eso es en mi casa. Y otra, la de lo público, la que la tiene que rifar cuando está ejerciendo como doctor, como diputado, como senador, como quien sea, que esa es la de la ética, la de los derechos humanos, la de la ciencia, la de la historia y solo lo comprobable. Y esto no se pone a votación. No, ¿Sí me explico? existe ya. Entonces el doctor, si sale a dar consulta todavía en su taquilla de lo privado, bueno, pues allá él, pero tendría que pasarle el balón a quien sí está haciendo ejercicio médico desde la taquilla de la ética y los derechos humanos. Pero más bien, vámonos a la ley. Si hubiera habido Esta un es la papel, taquilla de la ley. si hubiera habido un papel, No hay discusión legal. se acabó la discusión Ahí y la burocracia y toda la olvídense de lo que tragedia. crean o demás. ¿Qué otra te llega, Oscarito? Hace 11 años mi hermano tuvo un accidente automovilístico, estuvo 10 días en terapia intensiva. Nadie está preparado para una muerte tan repentina y menos si los doctores te daban esperanzas. Unos decían que porque estaba joven iba a sobrevivir y una doctora sí nos habló con la verdad. Me acuerdo que me dijo que estaba muy grave y que fue policontundido. Le quitaron un riñón y el vaso y los pulmones estaban muy golpeados. Es ahí donde me pregunto, ¿estamos preparados para poder aceptar y sobre todo cómo llevar a cabo la muerte de un ser tan querido? Él estuvo entubado y según el hospital tuvo 2 paros que le provocaron o le causaron al final A ver, la muerte. pero ahí hay una frase muy complicada. A ver, ¿para provocar la muerte? ¿O cómo dijo? ¿Estamos preparados para...? Para una muerte tan repentina y menos si algunos doctores daban la esperanza de que no, está joven, se va a salvar. No vamos a provocar la muerte. No, a ver, no, otra vez. No estás matando a nadie. No. Aceptar que esa es la Que ya circunstancia no hay nada del para cuerpo. curar, Exacto. que ya no hay nada para que sigas viviendo. No, como decía el doctor. Y dejar que la chica naturaleza que está haga toda su intubada curso. en una cama, esto no es vivir. Bueno, la frase que decías es, estamos preparados para poder aceptar y sobre todo cómo llevar a cabo la muerte de un Eso, ser no, tan ahí está querido. mal redactado. Perdón, amigo. No vamos a llevar a cabo la muerte de nadie. No, tú no llevas la muerte de nada. No, o mal entendido. No vamos a hacer eso. Pero sí se puede dejar que el cuerpo... que la enfermedad lleve siga su curso. proceso Exacto. natural. Hay un artículo en el Código Penal del Distrito Federal que dice que aquel que priva de la vida a una persona por la petición seria, reiterada, inequívoca de éste, siempre y cuando medien razones humanitarias y la persona sufra una enfermedad terminal, se le impondrán de 3 a 5 años de prisión. O sea, el que mate Punto. o ayude a matar a alguien. Así se va a la es. cárcel. Cuando te lo pidan, cuando esté enfermo terminal. Incluso en la voluntad anticipada, si tú pones, yo quiero que me realicen eutanasia, pues no puede suceder. Eso no se porque puede. es decir, ni a qué hablar, no existe. Es ilegal. Punto. En Ok. este momento ya así Eso son es las ilegal. cosas. Aquí de lo que está hablando es de lo que no se va a hacer. Claro, No se le va a meter en aparatos. Intubar, sobre todo, esa es una cosa. Es dejar de hacer tratamientos invasivos inútiles. Punto. Ahí te va. O no necesariamente invasivos. Tienes un paciente invadido en cáncer que ya no hay salida, ya pasó por quimioterapias, ya pasó por cirugía, no hay salida. A ese paciente le da una neumonía y se está ahogando por la neumonía. ¿Lo vas a intubar
o lo puede un paliativista sedar para que no sufra de insuficiencia respiratoria y se muera secundaria a la neumonía encima del cáncer que tiene. ¿Sí me entiendes? Se lo está matando la neumonía sobre el cáncer, pero es la misma enfermedad que está dejando que se vaya. Ahora, dejarlo. Ahorita, por ejemplo, se me ocurre una cosa. Por ejemplo, un enfermo de cáncer, etapa 4, ya está en paliativos y le da una infección urinaria. ¿Qué le vas a hacer? Claro que le vas a dar antibiótico. Sí. ¿Por qué no? Vas a combatir la infección que le está dando muchas molestias, pero no va a morir de esa infección. Simplemente le quitas eso. Es decir, no quiere decir que seas paliativista y no te van a hacer nada. No, hay que hacer mucho. Y sobre todo, como dices, que se muera dignamente. Sí, tiene una infección, se le quita con un antibiótico y sigue con su proceso de muerte, de camino a la muerte por el cáncer etapa 4. Adelante. Hay que hay quien ya no quiere tomar ni medicamentos. Hay aquí comentario que creo que va a despertar también muchos Una buena otros. polémica, a ver. Tuve un familiar donde le dio cáncer, le tuvieron sedado, pero le subió el tumor al cerebro. El médico nos decía que habláramos con él, que escuchan. Pregunta entonces esta persona, Rafael, ¿esto es verdad o me mintió? Y por otro lado, expliquen la sedación y el entubamiento porque lo hacen a veces algo confuso. Necesito teórico. que el doctor le explique. A ver, pero otra vez, ¿qué tenía el pariente? Eso de que le subió el tumor. Una metástasis. Le hizo metástasis, llegó al cerebro. Y entonces dejó de tener conciencia, se supone. En apariencia, ya no nos lo comparte más, pero aquí lo importante y que creo que eso es, también vemos este mensaje en películas o en libros, en fin, en novelas, donde háblele al paciente. Yo lo digo, a ver, no estoy poniéndolo en tela de juicio, pero qué tan importante es que tú continúes. ¿Para quién va a ser importante? Exacto. Para el familiar que se acerque a su paciente y le hable y le diga sus inquietudes. Yo creo que es para el familiar. Para el familiar más que para si el lo paciente. oye o no le oye el enfermo, finalmente ese hablar con el paciente es para el familiar. Oye, pero dicen que han despertado de coma hasta oyendo una canción de ABBA. Oye, pero aquí a lo que voy es cuando enfatizamos todo este tipo de cosas como moralmente culpígenas si no lo haces. Cuando no sabemos si en verdad funciona o no. Porque en estas películas donde de pronto despierta y por supuesto que te escuché, fue gracias a tu voz, no pude regresar. Mira, ayer alguien me preguntó justo en redes, me dice, yo estaba hablando con mi familiar en coma y le salió una lágrima. Eso puede ser una casualidad, totalmente le dije. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Le digo, te puede salir lágrimas por tus secretas, pero y que está hablando y salió una lágrima no necesariamente quiere decir, volvemos a lo mejor a algo muy de película. Pero en neurología existe una escala de Glasgow, se llama, de niveles de conciencia, de estar perfectamente consciente hasta el coma. Y hay diferentes niveles de profundidad. Igual cuando alguien está sedado, existen diferentes planos de anestesia. Dependiendo del plano anestésico que estés, no vas a estar consciente. O sea, el coma es no estar consciente. No es que nada más no te puedas expresar y tu cerebro siga trabajando. Tu cerebro sigue trabajando en muchas cosas. Cuenta, te está permitiendo respirar. Ok, sí, en eso sí. En eso sí, pero el nivel es de conciencia. Aquí lo que estoy hablando es de estar consciente o no. Que aparte, volvemos a lo mismo. Si hubiera habido un papel, no importa. Vamos ahorita a una pausa. Ay, y regresamos con este tema. La ortotanasia es el derecho del paciente o de sus familiares cuando el enfermo está imposibilitado de decidir rechazar procedimientos invasivos a su cuerpo o extraordinarios cuando padece una enfermedad irreversible y su estado de salud es terminal. La ortotanasia evita los sufrimientos innecesarios. En nuestro país se garantizó previamente con un trámite notarial llamado de voluntad anticipada, cuyo reglamento fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de abril de 2008. Diálogos te espera con interesantes temas la próxima semana. El lunes, entérate de cuáles son los principales problemas ortopédicos en los niños, sus causas y tratamiento. El martes, infórmate sobre todo lo relacionado con la custodia y la pensión alimenticia. Por encima de los adultos y sus necesidades, la prioridad en un divorcio es proteger los derechos de las niñas y los niños. El miércoles hablaremos de la autoestima, herramienta fundamental que nos hace sentir dignos de felicidad y respeto. Cómo darnos amor a nosotros mismos es nuestro tema. El jueves, conoce qué son los juicios orales, qué ventajas y desventajas tiene su implementación
y qué retos enfrentamos como sociedad con este nuevo sistema de impartir justicia. El viernes, dinos cuál ha sido tu experiencia después del enamoramiento. Hay quien dice que el amor se acaba y que la relación madura solo se da cuando los dos eligen comprometerse. ¿Será? Descubre cómo construir una relación después de enamorarnos. El sábado de Vida Digital te diremos cuáles son los desafíos y beneficios que implica la introducción de la tecnología 5G. ¿Sabías que su velocidad conseguirá conexiones superiores a los 10 GB por segundo? El domingo, la culpa es nuestro tema. ¿En qué situaciones te has sentido culpable y cómo la has trabajado para superarla? Cuéntanos en redes sociales. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Regresamos aquí en Diálogos en Confianza. Tenemos claro a nuestro público que lo mismo hace pregunta que da testimonio. Señora, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? María del Rosario Moreno Chalat. Gracias, María del Rosario. Usted tiene una pregunta para nuestro panel de especialistas. ¿Cuál es esta? Es que yo no quiero dejarle problemas a mis hijos. Quiero firmar un papel donde yo voy a dejar dicho que... Lo que quiere y no quiere. Sí, lo que yo quiero es que, como estaban hablando, en que no quiero que me conecten en... No, porque ellos van a sufrir y yo también voy a sufrir y yo no quiero eso. ¿Nos pueden ayudar? ¿A dónde se firma? ¿Dónde está ese papel que nos han dicho ya para que ni tengan ellos que tomar decisiones, solo cumplir las de nuestra amiga María del Rosario, si nos ayuda? Justamente el documento de voluntad anticipada es lo que usted necesita. Cualquier notario ahora ya tienen prácticamente un formato en el que usted expresa claramente lo que desea para el momento en el que ya no pueda decidir, por eso es voluntad anticipada, y se redacta con toda confianza. Además, me parece que es marzo, hay un mes de la voluntad anticipada, donde los costos son mínimos. Entonces, con un notario usted puede acudir, con 2 testigos que ahí sí pueden ser sus familiares. Vale la pena que sean los familiares directos porque así saben perfectamente qué es lo que usted quiere. Y pensar en un par de representantes para el caso que se necesite. Otra cosa importante es que se puede acercar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y ahí le van a dar una excelente orientación. Incluso ellos tienen notarios que tienen una cuota mucho más baja para hacerla. ¿A la lo puede hacer en cualquier Salud, momento. ¿En dónde? Está en Altadena, en la calle de Altadena. ¿En la calle? En la calle de Altadena. Usted pide por voluntad anticipada, es el departamento. Sí, es lo que le iba a decir. Y hay gente muy, muy preparada. Cobran menos. Se dan cursos todo el tiempo, te capacitan ahí mismo y la verdad pues tienen todos los formatos y toda la orientación que necesitas. El rango de costos, seamos honestos, en este momento, ¿y cuánto anda? Pues alrededor de $1,000, pero yo creo que hay menos. Hay más yo creo barato. que menos. Y además ellos te orientan y te dicen, bueno, espérese tantito, viene el descuento por la edad, porque además la voluntad anticipada la puedes firmar a cualquier edad. Y otra cosa importante, si hoy yo firmé mi voluntad anticipada que no quiero que me intuben, pero mañana decido que mejor no, mejor que sí me hagan todo, yo puedo cambiarla. Es decir, no es un papel definitivo, es como el testamento. Mi hijo ya me cayó gordo, pues ahora lo desheredo. Claro que lo puedes hacer. Ya parece que un día lo apuntaste y ya no. Lo mismito, igual. O quiero poner más herederos. O a otra persona que sea la representante. Claro, sí. Y te orientan quién debe estar ahí, qué papeles tienes que traer. Es lo que le iba a decir, porque Todo. ¿qué papeles se piden normalmente? Ay, nada, muy fácil, nada más la credencial de elector. Es únicamente. Pero yo creo que, señora, lo más importante es lo que dijo usted. Que esto que nos dijo ahorita el público se lo diga a su familia y estén todos en el mismo canal. Se los he dicho a ellos, pero mi hijo no, como que mis hijos no aceptan eso. ¿Por qué? Porque dicen que yo soy todavía joven, que nomás tenga calidad de vida
que si yo he sabido vivir con mi diabetes y que ahora estoy mala del corazón y de otras cosas. Pero dígales, no es para mañana, tranquilos. Sí, yo les he dicho porque estoy consciente de todo. He dejado mis papeles en regla, testamento, todo, hasta el lugar donde voy a quedar. Fíjese, ya tiene parte de yo la voluntad. todo, porque no quiero dejarle a los hijos, a mis hijos y a mi compañero ese dolor que no sé en cuánto se vaya a presentar. Sí, pero encima dejarles después decisiones difíciles o legales, mejor. Así ya pueden ellos con el duelo, pues tener que hacerlo conducente, ¿no? Más mi hijo, porque mi hija no vive aquí, vive en Francia. Y mi hijo vive aquí. Yo le he dicho, tú eres el que vas a ver todo y tu papá, apoya a tu papá. Échale ganas. Dios, lo único que Dios me dio, 2 hijos maravillosos y un compañero que no quiero dejarles problemas. Eso es todo. Pues un tip es, a ver, si me quieres tanto, ¿por qué me quieres lastimar en lo que yo no quiero? Si me quieres, ¿por qué no respetas lo que yo quiero? Finalmente, tú no quiero arruinarte tu vida y tú no tienes por qué estarme cuidando en un hospital intubado y tener que estar yendo y estar sentado en una sala incómoda, etcétera. ¿Para qué? Mejor déjame vivir plenamente hasta que me toque. Eso es lo que les he dicho a ellos, que no los quiero ver sufrir, yo tampoco quiero sufrir. Y que pues... Mejor, ¿verdad? Dejar esto apalabrado. Muchísimas gracias, mi amor. Y tenemos también quien se dedica a dar estos cuidados paliativos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, Berenice Tapia. Gracias, Beren. Mire, hasta parientas capaz que resultamos. Oye, Bere, ¿cuánto tiempo llevas dando estos cuidados paliativos? 1 año. ¿Tú eras antes enfermera o cómo llegas a esto? No, de hecho, por una invitación de una vecina que me dijo acerca del curso que se da en SECPAM de cuidados paliativos, porque yo tengo una hija con parálisis cerebral. Entonces asisto a este curso donde me dan muchísimas herramientas para poder atender a mi hija y la verdad es que pues quedo enamorada, ¿no? del curso y de todo lo que se puede hacer con ayudarle a servir a otra persona, ¿no? Vamos a platicar ahora de esto, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos hacer o lo que vamos a hacer cuando se dan cuidados paliativos? Por ejemplo, en orden, ¿qué es lo que sí hacen ustedes? Lo que hacemos nosotros, bueno, como cuidadoras, seguimos indicaciones del médico, no nada más. No podemos, nosotros no tenemos esa capacidad y también vamos a respetar la voluntad de la familia, que en este caso se polariza mucho porque hay familias que abandonan de plano al enfermo y no les dan los recursos, no le dan el material, inclusive hasta la alimentación que necesitan, que muchas veces es especial y no se les cubre esta necesidad. Entonces nosotros, los cuidados paliativos, únicamente podemos brindar acompañamiento, ¿no? Apoyo emocional tanto al enfermo como a la familia, porque los enfermos necesitan ser escuchados y muchas veces no se les escucha. La familia tiene muchas actividades, trabajan obviamente, entonces al final el cuidador se queda con el enfermo y a ver cómo se siente, cómo está, nos platican o me platican muchas experiencias muy importantes y ellos, de los mismos enfermos salen, ¿no? Es que ya no quiero ser una carga para mi familia, me siento como una carga, como un estorbo, yo quisiera morirme ya y lo ven como, la muerte ya no le tienen miedo, ya lo ven como algo necesario. Porque su cuerpo ya no les responde, porque ya es como si tuviera una vigencia el cuerpo, ¿no? O sea, tiene fecha de caducidad. Entonces, lo que podemos hacer nosotros los cuidados paliativos, los que nos dedicamos a eso, es pues hacer lo que esté tranquilo, que evitar el sufrimiento. Escucha. Sí. O sea, hay una escucha activa por parte de ustedes, no Sí. solo el administrar los medicamentos que les dejen ahí marcados. Ustedes no recetan, solo siguen, o sea, sí pueden administrar los medicamentos que están marcados por los doctores. Sí, solamente eso. De acuerdo, y los alimentos y demás. A ver, vamos a platicar también con nuestra compañera, si detienes tú tu micrófono, mi amor. Con Gladys. Gladys, cuéntanos, porque tú das cursos incluso a personal médico. Claro Oye, que sí. esta materia no está
No, es un problema, un objeto de la institución, y al ver esta problemática es que no está en la matrícula de la carrera de medicina, de enfermería. Hasta hace poco ya se puso como materia, pero es optativa. Entonces también yo siento que ese es un poquito el problema de la falta de capacitación de los médicos y enfermeras al no saber qué hacer en estos casos que estuvieron presentando. Entonces nosotros damos diplomados de cuidados paliativos para enfermería, para el sector salud, para psicólogos, para trabajadores sociales. ¿Qué es lo primero que te preguntan o la duda clásica o el mito que traen en la mente estos ya estudiantes de medicina? Ya enfermeros, ya psicólogos, sí, ya todo esto. Número 1, la definición de cuidados paliativos. Realmente la gente no sabe qué son los cuidados paliativos, aún trabajando en el sector salud. A ver, una pregunta. ¿Familiares te han pedido cosas que no van a lo que tú estás haciendo? Sí. ¿Como que, por ejemplo, que tú recetes o algo? Sí, que le ponga una inyección para el dolor. Entonces, que le arregle un catéter a una señora que tiene cáncer terminal, que tenía cáncer terminal, se le zafó su catéter por donde se le pasa el medicamento. Entonces me decían, pues es que pónselo tú porque cuesta mucho mandar traer la enfermera o al doctor que se lo pone. Entonces dije, no, yo no puedo hacer eso. No, yo no, esa Hay parte que entender el alcance de cada uno. ¿Qué Claro otra que cosa sí. te preguntan mucho? Eso exactamente. Los cuidadores somos muy cuidadosos. ¿Dónde son sus límites? Porque no pueden realizar lo que acaba de decir Pero Bere. pueden movilizar, por ejemplo, al Movilizan enfermo, y saben aquí cómo hacerlo. lo más importante, una de las cosas más importantes es que cuidan al cuidador primario. Enseñan al cuidador primario cómo movilizar al paciente, cómo darle de comer, cómo tienen que dormir, cómo tienen que desafanarse, cómo tienen que irse por lo menos al tianguis a chacharear y desconectarse del paciente para que esto traiga beneficios cuando vuelva a cuidar otra vez. Entonces, ellos también, aparte de cuidar al paciente, también capacitan al cuidador primario. ¿Qué pasa cuando el encargado y cuidador primario no tiene ni la fuerza, ni el tamaño, ni la edad para movilizar al paciente? Son técnicas, son técnicas. Aquí en los cursos y como capacitamos a nuestros cuidadores, ponemos a la más chiquita a cargar al más grandote. Ah, sí. ¿Y para se que puede? ellos, claro que sí, por medio de la sábana clínica, por medio de una silla, por medio de muchas cosas, lo puedan hacer, porque ellos no saben, o sea, ellos no escogen al paciente. Ellos les toca ir a cuidar un paciente y entonces les damos las técnicas necesarias para poderlo hacer con lo que tienen los familiares, porque ellos van a pacientes vulnerables. Pero hay incluso maestría en esto, ¿no? Claro que sí. Ustedes la tienen. No, tenemos diplomados, avalados por la UNAM, es el diplomado, pero todavía maestría estamos trabajando. Para poderla estamos trabajando. Oye, ¿y hay quien se haya negado, o sea, que haya tomado el curso y diga a la mitad, no, yo no soy Estamos en eso, a pesar de ser en enfermería, por ejemplo, te platico un caso del diplomado de enfermería, a pesar de que ellas tratan con pacientes día a día, lo emocional, porque aquí se trata de humanizar a las enfermeras. El diplomado, uno de los objetos principales es humanizar, el sensibilizarlas, porque son el eje para que tratan doctor, paciente, familiar. Y ellas muchas veces tienen que hacer la contención, pero cuando ya se tratan de la cuestión emocional, hay varias que dicen, hasta aquí. Y oye, ¿está obligada o no sé los hospitales a proporcionarles pues terapia a las enfermeras, a los cuidadores? Yo creo que todos, hasta los doctores necesitarían. Sí, se debiera. Inclusive los hospitales deben de tener el área de cuidados paliativos y es la cosa que disminuyen presupuestos y cierran departamento de cuidados paliativos. Oye, Fer, fíjate que hay un comentario. No puede ser. Que nos comparte. También es importante todo lo que están diciendo, pensar en las necesidades de los o las cuidadoras primarias, como la distracción y lo emocional, porque es necesario también salir de vez en cuando para sobrellevar la situación. Yo lo pasé 2 veces, primero con mi padre y otra con mi abuelo materno. Dejé de trabajar y después mis hermanos no entendieron, o más bien se desentendieron, porque me costaba trabajo reincorporarme al mundo. Pues sí. Ahora me pongo a pensar qué va a pasar cuando mi madre necesite cuidados en su vejez. No quiero dejar mi vida de lado de nuevo, pero pues ante la ausencia participativa de los demás, pues entonces, ¿no hay ¿qué una hace ley, una persona? alguien que así como los padres pueden pedirle
pues el gasto alimenticio y todo, ¿no? A los hijos cuando no tienen los recursos por ley. No hay una ley que esté diciendo, a ver, espérenme, le toca a este y a este, porque de veras es bien fácil desentenderse. Pero hay quien le pone pausa a su vida literalmente y luego no es tan fácil volver a encontrar trabajo. Además, todo el mundo te reclama que no estás usando bien el dinero, que no estás cuidando bien al enfermo. Debería de haber toda una previsión para esto, ¿no? Pero Sí. no existe. Se están haciendo ahora mesas de cuidados, de la importancia de que son los cuidados de niños, discapacitados, enfermos, y lo que significa cuidar. Incluso hay una iniciativa para darle un costo. Es decir, yo, familiar, me voy a quedar a cuidar. Exacto. Ustedes van a poder Oye, es que trabajar si y no hacer sus sucede vidas. que lo abandonan. Exacto. Entonces, a mí me van a pagar. Yo cuesto tanto para cuidar al enfermo. Y estas son mis obligaciones. Y tengo mi día de salida. Y tengo mis horas de dormir. Entonces, todo esto se ha trabajado muchísimo en las mesas de trabajo del Pero antes todavía Indesol, legalmente. pero se está haciendo. Ahorita todavía no sale de ahí. Pero sí se está estudiando porque es un problema serio. Oiga, y si no, que vaya a derechos humanos. No hay ley todavía. Mira, en México todavía, y la experiencia que tiene SECPAM de 13 años de dar visitas domiciliarias, habla de una familia que sí apoya en el cuidado. A veces un solo miembro de la familia. ¿Por qué? Porque, como bien señalaba, pues todo el mundo se tiene que ir a trabajar y hacer cosas. Pero sí todavía encontramos a la gente cobijada. No encontramos abandonados, muchos. Uno que otro, bueno, pero eso es poco. afortunado. Y el hecho de cuidar al cuidador es muy importante. Cuidados paliativos, el equipo cuida al cuidador primario. Por eso les digo que eso es lo padre de cuidados paliativos. Enfermo, familia y sobre todo cuidador primario. Y entonces ahora se hace, nosotros aquí tenemos lo que llamamos terapia de respiro emocional. Mandamos una cuidadora profesionalizada por nosotros para que supla un día a la semana a la cuidadora primaria. Y eso ha dado resultados muy buenos, Bien, muy que alguien cuide patentes. de noche para que pueda dormir, como sí, dicen. sí, a porque qué si hora no, no quieres, duermes. sí, o se pueda ir incluso a hacer sus exámenes de control, porque a veces están tan mal que volteas y dices, bueno, pues ¿quién es el paciente? Exacto. La cuidadora está cochina, despeinada Sí, y el paciente hecho tremendo. un primor. Vamos a ver esto que nos preparó producción de voluntad anticipada y ahí vendrán también muchas de las respuestas que pedía usted, compañera. Vamos a verlo. La ley de voluntad anticipada se crea en 2008 y en esa ley se le explica tanto al personal de salud como a los usuarios de los servicios de salud que tenemos un derecho, que es el de nosotros tomar la decisión de que con qué dignidad queremos llegar a la parte final de nuestra vida. Tiene que ser con mucha dignidad, que tiene que llevar un control del dolor, de su aspecto social, de su aspecto psicológico y de su aspecto espiritual. Por eso decimos que la ley voluntad anticipada permite al ser humano morir con dignidad, acompañado, no exclusivamente en la terapia intensiva de un hospital, sino, si él lo decide, pasar a su domicilio. El proceso empieza cuando yo estoy plenamente sano y decido ante un notario qué es lo que llamamos nuestro documento legal. Ante notario de venir a decir, yo quiero con estas características, si llegara yo a tener un accidente o una enfermedad terminal muy complicada, quiero que se me trate con estas características. Entre ello, la misma ley manifiesta los cuidados paliativos, o sea, quítenme el dolor, no me hagan sufrir en la parte final. Segundo, no lo hice ante notario, pero llego a un hospital. A partir del 2012, yo tengo el privilegio de en el hospital solicitar el formato, ahí es formato, de voluntad anticipada, porque pido al médico tratante evitar la agresión terapéutica. ¿Cómo evito la agresión terapéutica? Todo aquello que traten de alargarme la vida en agonía, no lo quiero. Yo lo que quiero es estar consciente para poderme despedir de mis seres queridos en mi domicilio y lo manifiesto por escrito. Y eso se marca como las directrices anticipadas. Yo estoy diciendo qué es lo que quiero, con qué características lo quiero, queda en el expediente del hospital y se vuelve un documento médico legal, el cual es plenamente gratuito.
Actualmente lo tenemos en Aguascalientes, Veracruz, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Hidalgo. Son los estados que hicieron los cambios en su ley de salud para poder crear esta ley de voluntad anticipada. Ahí estamos con esto de la voluntad anticipada. Vale la pena llenarla. De veras se queda uno muy tranquilo y avisar que existe. Ni modo, aunque no quieran hablar del tema. Más llamadas, por favor, Oscarito. Magno Carcimarrero nos dice, soy experto en el tema de muerte asistida y voluntad anticipada. Quiero que tomen en cuenta la expresión de la voluntad, que es lo que mueve este tema. La ley y los médicos, los abogados, deberían respetar la decisión de morir de cada persona. Es un derecho a la intimidad sobre decidir lo que uno quiere. Es poco usual, pero podría realizarse. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Bueno, Pues pero hay abrazo. pocos países. ¿En qué países está aceptado esto del suicidio asistido o la eutanasia? ¿Existen algunos donde esté legalizado? Sí, creo que es en Suiza, ¿no? O en Suecia. en algunos no me acuerdo. estados de Holanda. Colombia. Pero Holanda, muy Colombia. poquitos. Colombia. Miren, Colombia y algunos estados de Estados Unidos. Pero es algo a lo que aquí no le han querido, pero ni entrar a discutir. Entonces, bueno, cuidados paliativos, no nos metemos en bronca con Sí, nada, no, ni es con otra la cosa. naturaleza. Cuidados paliativos es de vida, no de muerte. Exacto. Ahora- y no se hagan bolas, no es provocarle la muerte a nadie, es lo que no vamos a hacer más nada. bien. Lo que dicen en la llamada es vital, efectivamente, porque no es tanto muerte digna, es morir con dignidad. Y como la dignidad es No vas a provocar personal, nada. la dignidad es personal, es de cada uno, hay que respetar la voluntad del paciente. Oye, ¿y quién sí puede dar medicamentos controlados? O sea, porque un médico pasante no puede todavía, Un médico puede, sacan su recetario, un recetario electrónico pero tiene que ser especial. ya médico. Nosotros los médicos, por ejemplo, yo no tengo acceso a narcóticos. Pero lo tienen los paliativistas y los anestesiólogos. Puede sacarlo cualquiera. ¿Cómo se llaman los Pero- dedicados al dolor? Que ahora ya todo una Algólogos. Algólogos. Ellos sí. definitivamente y saben qué, para qué dolor Exacto. y demás. Parecen brujos porque más ponen antidepresivos, antiepilépticos. Se pueden poner. No, para comentábamos hacerlos. algo ahorita que es bien clave, que creo que la gente lo tiene que saber. Mucha gente te dice, no le quiero dar morfina porque se va a volver adicto. No, No, güey. Ese pero es te un lo mito. dicen. Ese es un Sí, mito yo que hay que sé, romper aquí yo también. sé, ¿Por yo qué? sé. Aparte, en primera, si se vuelve adicto, ¿qué importa? Sí. En primer Pero no lugar, se vuelven. No se vuelven adictos. A ver, no se vuelven. sí. Los Viva opiáceos, la todo adicción. esto, se vuelven adictos, digámoslo, No te da para que de una tiempo. vez se No. calme ya en la población. Pero es que no, porque si tú tienes un dolor, tienes los espacios neurológicos, aquí el doctor me lo va a decir porque yo no soy Ajá. doctora, Que se tienen que llenar especial con para eso. que entren los medicamentos. ¿Cómo te vas a ser adicto si lo estás necesitando? Adictos El algo adicto es cuando no lo encima de- necesitas. Claro, no lo sí. necesitas, entonces es otra cosa. Pero haz de cuenta que desarrollar, pon tú en el peor de los casos, Ok. una adicción como hacen muchos pacientes en Estados Unidos que les dan medicamentos narcóticos porque los operaron de la rodilla y después se quedan enganchados en eso. Si tienes una enfermedad terminal y estás tomando medicamentos que te pudieran eventualmente generar una adicción, estás en una enfermedad terminal. Y yo creo que es mucho más importante que ese paciente esté sin dolor que digas, híjole, se me va a volver adicto. Sí, pero en realidad no te haces adicto. Las dosis que manejan los doctores son dosis las médicas, correctas. además, sí. No te van a llenar de medicamentos, porque además no se crean que es padre tomar estos medicamentos. Tienen efectos secundarios muy colaterales. feos, como es el estreñimiento, la náusea. El Es decir, mareo. no es fácil. No es el cuerpo se va adaptando, pero finalmente sí controlan el dolor. Y cada día hay mejores medicamentos. Y el hecho de que esta ley hable del acceso, Que los de mencione. es un derecho tener tus medicamentos para el dolor, es maravilloso. De verdad. Ahora, de verdad. considerando que la propuesta amplía a otras enfermedades que no solamente son las terminales, Claro. entonces sí se tiene que tener cuidado con el medicamento que se aplica. Pero tú vas a recetar un opioide cuando hay dolor. Sí, sí, no, Si no un lo vas a paciente recetar. no tiene dolor, no le vas a dar. Sí, ¿Para es qué? que hablar de No. farmacología es amplísimo. Sí, Los, no, no, los no. analgésicos opiáceos se utilizan cuando hay dolor, pero existen otros muchos medicamentos de paliación No, pues, para otras cosas. Pero además hay una escala del dolor. No van a empezar con el escalón 4 Más cuando hay alto. un 1. Hablábamos también hace rato de, pues estamos hablando del mejor de los casos, ¿eh? Donde hay doctor, hay hospital, por lo menos centro de salud. Pero bueno, pensemos en las brigadas del Instituto Politécnico, que llegan a lugares donde no han visto un doctor en un año o más, porque nadie se ha dado la vuelta.
y allá ni la herbolaria los dejaban usar ya. O sea, ahí que tendríamos que apelar, ¿no? También. Pues yo creo que aquí ya es mucho cuestión, pues, federal, ¿no? O sea, los pacientes están no nada más en las grandes ciudades, efectivamente en lugares remotos de nuestra provincia. Existen casos de este tipo, algunos los que tienen la suerte de que la familia los traslade a alguna entidad cercana a donde se les pueda dar una atención adecuada y posteriormente ser canalizados casi siempre a la Ciudad de México, pues bueno, por lo menos tienen un diagnóstico. De esos muy pocos regresan a continuar el tratamiento, son traslados largos, a veces en condiciones no muy adecuadas, a veces no se tiene el recurso económico y vuelve imposible el tratamiento. Entonces, yo creo, y esa es una perspectiva muy personal, que en estos casos, muy probablemente el contar con médicos generales en esas comunidades que pudieran atender de manera inicial sería adecuado. Ahorita regresamos. En 2017, la muerte digna fue aprobada en la nueva Constitución de la Ciudad de México en el artículo 11, que a la letra dice: Artículo 11, apartado A. Derecho a la autodeterminación personal. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Estamos ya casi en la recta final. Quedan muchas preguntas y tenemos que sacar las conclusiones, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Oye, a ver, pero una cuestión. Nos decías tú, en todos estos lugares debería de haber, aunque sea un médico general y que estuviese visitando continuamente. Cuando hay, pues bueno, 6 horas para bajar en una pick-up medio arreglada con, ¿no?, asientos en la caja así de madera, para tratar de llegar al primer centro de salud, eso es inhumano. Así es, eso es inhumano y desde la bioética no debería estar ocurriendo. Mencionas que hay que concluir y yo ¿con qué me quedaría? Yo me quedaría con algunas observaciones. Definitivamente los cuidados paliativos y hablar de muerte digna no es, y creo que en eso podemos estar de acuerdo todos, no es aplicar eutanasia ni es un suicidio asistido. Algo muy importante que yo quisiera recalcar es que muchas de las decisiones que se toman en este sentido son por desconocimiento, por un lado, del área usuaria, de nosotros como ciudadanos. ¿La desinformación? Así es, pero también por parte del personal médico que está formado para, de alguna manera, preservar la salud. Hasta lo imposible. Exactamente, pero se les olvida también, y eso lo mencionó el doctor al inicio del programa, que el juramento hipocrático también dice velar porque el enfermo sea cuidado de manera adecuada y no generarle un sufrimiento innecesario. Y ¿no? lo que dice la ley cuando ya se considera la persona que ya murió, vamos. Así es. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así es. Entonces, desde la bioética, lo que se busca es beneficiar al paciente. El médico tiene que entender, el personal de salud en general, que su formación médica, su ideología, su situación cultural, lo que mencionaba, si para mí está mal hacer esto, no lo hago, tendría que quedar en segundo plano en el momento que está atendiendo al paciente. Si en verdad no puede con eso, al día de hoy tienen el derecho a hacer uso del derecho de objeción de conciencia, pero el personal de salud se debe al paciente. No puedo yo llegar a imponer mi forma de ser, mis ideas, porque mi prioridad es el paciente, tengo que escucharlo, tengo que entenderlo y en ese sentido tengo que actuar. Y actuar conforme a la ley. Así Adelante, Oscarito. Fíjate, nos comparte una persona, mi papá murió hace 4 meses de cáncer de páncreas, él decidió tomar estos cuidados paliativos con el Instituto de Cuidados Paliativos IAP, le brindaron mucha ayuda, tuvo una muerte digna y a nosotros como familia nos ayudaron a afrontar justamente la situación. Los recomendamos y son los mejores. Gracias infinitas, la familia Pedrosa Salgado. Ahí la diferencia cuando una familia tiene la información, se comparte y llegan a un acuerdo, porque hay muchos otros testimonios donde nos dicen, pues la familia lo habló, pero al final no estuvieron de acuerdo e impusieron los vivos su voluntad.
¿A dónde se puede leer? Aparte de que les pongan este programa, ya saben que al ratito ya está en YouTube y que esto puede estar una buena plática. ¿A dónde pueden leer información sin sesgos, científica, información de derechos humanos, información legal y correcta? En la página de ustedes, en la página por de ejemplo. www.secpam. ¿Cómo? www.secpam.com.mx. Para que nos pongamos de acuerdo y toda la familia Sí. leamos lo mismo. Que les llegan con otra información, pues verifiquen sus fuentes. Es importante. Acuérdense que una cosa es lo que creo, lo privado, ¿no? Ese es otro asunto, y otro lo que está basado en derechos humanos, en ética, en lo legal, en lo científico, histórico, comprobable, y en eso nos basamos, Claro. ¿no? Para ponernos todos de acuerdo. Ya cada quien, si cree que lo correcto es rezarle un novenario o ir a tal lugar, eso ya es de usted. Eso, hay libertad de culto y muy respetable. Otra, mi querido Oscarito. Nos dice, por ejemplo, en esta llamada telefónica Cristina Martínez, en el IMSS e ISSSTE la gente muere inhumanamente. De todo lo que hablan no se aplica en estos hospitales. En los últimos momentos no dejan a la familia estar con ellas. No hay muerte piadosa para las personas que están enfermas. Había otro comentario en Facebook donde hablaba de que se dio cuenta, él estaba visitando a un familiar y a un par de camas a un costado ya la persona había fallecido y nadie se da cuenta y continuaba conectado a una serie de aparatos. Dice, pues en ocasiones no sabe si por la falta de personal se deja de atender, pero pues es un punto clave también como para... ¿Qué le podríamos decir en estas conclusiones al sistema de salud? Ahorita sabemos que, bueno, hay carencia hasta de medicamentos, pero ¿qué hace falta? Más que preparación, que ya no sea nada más una materia optativa. Mira, te voy a decir una que cosa, esté en la Comi. matrícula. Antes de entrar al programa decíamos, llevas bioética, la llevas un semestre nada más y muy temprano en la carrera. Yo creo que debe ser una materia que se debe de incorporar, porque aparte, no nada más para eso, para miles de situaciones. La primera vez que te toca decirle a alguien que se murió alguien más es horrible y nadie te enseña nunca y te avientan al ruedo, y hasta la fecha, después de muchos años... Y tú vas con tu bagaje de no creencias. sabes, sí. O sea, ni Entonces siquiera. yo creo que debemos de incluir este tipo de materias definitivamente en la carrera y en la residencia tenerlo muy presente. También Ok, eso hace falta. ¿Qué más? otra cuestión es que todos tenemos derechos, pero si no conocemos esos derechos, no ¿Cómo los los hacemos ejercemos. valer? Claro. Es como no tenerlos. A ver, deberían de estar, no sé, publicados y que los tenga presente el paciente desde el momento que entra a una clínica. Sería interesante. Existen, dicen derechos de paciente, están pegados Eso. por todos lados. Y Sí. podría haber otro en derechos, ¿no? Del Del médico paciente terminal también. y los del médico y, Sí. Sí y la están, ¿eh? opción de Sí hay. cuidados. Sí Pero hay. es muy genérico, son 10 derechos que están ahí. No explicados. Y no están explicados a fondo. Entonces sí es desconocimiento en general del paciente y la familia de lo que puede exigir de la institución. Ok, ahorita regresamos con más. Tenemos derecho por el derecho a morir con dignidad. El derecho. Acuérdense que los derechos no se ponen a votación, no es si le parece a alguien no. No. Así El es. derecho está, y como dice aquí el maestro, hay que hacerlo valer. Vamos a ver esto. Esta organización se llama Por el Derecho a Morir con Dignidad. DMD es de México. La idea es promover el derecho que tenemos los mexicanos en este caso de tener una muerte digna, sin dolor, de acuerdo a nuestras preferencias. Algunas de las actividades que realizamos son encuestas para ver qué piensa la población, hacia dónde se inclina. Y partimos de una encuesta hace muchos años que nos sorprendió porque muchos pensábamos que iba a haber más personas en contra de la muerte asistida, llámese eutanasia o suicidio médicamente asistido, y nos encontramos con la sorpresa de que alrededor de 75-80% de la población se pronunció a favor de tener una legalización de la muerte médicamente asistida. Yo creo que sobre todo en esta época una encuesta es muy importante. O sea, que te digan que el 80% de la población está a favor de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido, bueno, a los legisladores les dice algo. Yo me atrevo a pensar que nuestra encuesta disparó mucho de lo que está pasando ahora, porque fue justamente cuando la sacamos que se empezó a hablar de la muerte médicamente asistida. Entonces era como un tabú,
Pero a partir de entonces han pasado muchas cosas, incluida la última ley de los cuidados paliativos. Cualquier persona puede acercarse a la organización si busca ayuda, si quiere información. Tenemos la página, desde luego, tiene mucha información. Lo más reciente del desarrollo en este tema en México y en todo el mundo va apareciendo ahí. Pero si nos llaman por teléfono, lo pueden ver en la página y nos buscan. Pueden venir incluso a platicar con nosotros. Damos asistencia hasta ahorita para la voluntad anticipada. Tenemos funciones de cine, pasamos la película, la comentan algunas personas de la organización y luego el público puede también preguntar. Y hay otra actividad que a mí me parece que es muy buena, que convocamos a que nos manden sus escritos. Es importante para informar y también para como neutralizar la desinformación. Se dicen muchas cosas que en realidad no corresponden. También como para crear conciencia de la necesidad que tenemos de cambiar nuestra actitud acerca de la muerte. Ahí está esta explicación. Oigan, ¿ante qué reto está? Ya dijimos, bueno, el sector salud. ¿Ante qué reto está el sector legislativo? A ver, tienen ahorita dos propuestas, una de los diputados hacia el Senado y una del Senado hacia los diputados. Ya se dieron el encontronazo, se atoraron. Así es. Entonces, una es, primero elegir cuál se va a seguir. Primero librar ese punto. Y luego dos, ¿cómo? ¿Informarse bien o qué tendrían que hacer? La redacción de este artículo es vital, porque de ahí va a derivar todo lo demás. Entonces, no se pueden redactar los artículos de manera superficial. Ya una vez que se pongan de acuerdo en cuál va a ser la propuesta que se va a incluir en la Constitución, que lo mejor sería que se integraran ambas, porque la otra es distinta, habla de tipo de enfermedades epidémicas y endémicas y demás cuestiones, lograr una integración de ambas y que no propuestas vacíos. Y que no haya vacíos exactamente, sí, porque de ahí se va a derivar todo lo que venga en la Ley General de Salud, en las normas oficiales. Y ahorita tenemos Entonces, vacíos, que no haya, que los legisladores realmente se olviden de esta situación de competencia, por primera vez entre cámaras, y que logren una integración en bienestar que no se eternice de la población. Una buena llamada. Mercedes Luna nos comparte: tengo un marcapasos, tuvo un cambio de pila hace 7 años, pero yo ya no quiero que me la vuelvan a cambiar, porque a pesar de que soy una persona feliz, me llegan dolores muy fuertes y mi energía ya no es la misma. A mí no me gusta hacer sufrir a los demás y tampoco quiero seguir sufriendo. Ya hablé con mi familia sobre esto. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Claro que está perfecto, nada más que tenga la voluntad anticipada escrita y ella puede elegir, puede elegir no cambiarse la pila. Tú puedes rechazar pero ella cualquier creo tratamiento. que está pidiendo algo más. No, tú puedes no ponerte la pila del la pila. marcapasos. Entonces lo que va a pasar es que cuando le entre una arritmia a ella, muy factiblemente se pueda morir por la arritmia, por el bloqueo, por una arritmia. Ya, entonces esto sí entra dentro de los cuidados paliativos o la Pues voluntad no es porque no va a ser un anticipada. cuidado, porque seguramente ella se va a morir más rápido, porque va a ser una cuestión cardíaca. Pero es voluntad anticipada. Claro, claro, porque si no la familia, si ella cae con una arritmia al piso, se la va a llevar al hospital a que le cambien el marcapasos. Entonces sí tiene que dejar la voluntad anticipada. Y ya lo platicó con su familia, que ya es gran ventaja. Y tiene que aclarar que no quiero una pila de marcapasos, no quiero que me mantengan vivos. Hace falta, si yo tengo mi carta de voluntad anticipada firmada, esa es mi voluntad, no depende de mis familiares, pero tuya. lo platico y alguien... Para que no haya broncas. Hay 5 hijos y de pronto 3 están en desacuerdo que yo interrumpa mi tratamiento. Hijo, y 2 están de acuerdo, no pasa nada, ya es mi derecho. Es tu voluntad y la ley te protege a ti. Oye, pero eso mismo podría ser alguien que necesita diálisis y que diga, ya no quiero ir al A ver, un derecho humano es eso, decir, que tú decidas sobre tu vida. Entonces, si yo no quiero un tratamiento como esto, tengo derecho a decir, no lo acepto. Ese es un derecho humano. Claro. Por como eso quien puede o no someterse a quimioterapia. Exacto, o pues, que diga, que hay mucha gente que dice, a mí no. A mí no eso me trata. desde hace mucho. Yo no me someto a nada, ya me voy a mi casa. Y el personal de salud está obligado a seguir lo que señala la voluntad anticipada. Sí. Ahora, aquí también vale la pena hacer una acotación. Si no tienes el documento de voluntad anticipada firmado ante notario, en los hospitales existen formatos de voluntad anticipada que se pueden signar ahí mismo, exactamente, sí, con 2 testigos. Si llegas consciente. Si llegas consciente. Es que ahí está el asunto. Ahora, los cuidados paliativos es una opción de vida, de calidad de vida al final de la vida.
para entonces, no morir ¿ante qué reto antes estamos de la morir. sociedad? A ver, Estamos porque hay mucha desinformación. Estamos en el reto. Mira, este programa da información. Esto se tiene que duplicar, se tiene que hablar del final de la vida. Es otra etapa nada más en la vida. Entonces hay que prepararnos para esa etapa, preparar a la familia, para, como bien dice, por ejemplo, el caso que tú nos presentaste, nosotros vemos que esos familiares estén fortalecidos con lo que están haciendo, validando su trabajo, para que después se puedan reintegrar a la vida tranquilamente. Es decir, cuidar a un enfermo no es cancelar tu vida, es poner una pausa. Y después retomas, pero tienes que estar fortalecido. Entonces, de verdad, es una buena opción. ¿No? Al final, cobijado por un buen equipo, un equipo profesional. Claro. Eso, por favor, es muy importante. Tú decías otro de los puntos, hablarlo. Yo creo que eso, que ahí tenemos que partir. Yo mi mensaje es para que todos hoy en su casa se sientan y digan, oiga, si me pasa tal cosa, ¿qué quiero? Primero que lo hables con la familia para evitar los conflictos. En Diálogos platicaron de tal, esto. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Coméntalo con tus hermanos, no importa la edad, ya lo dijimos, te puede pasar los niños, digo, no creo que puedan firmar una voluntad anticipada, pero eso que lo tengan claro. Sí, hay para niños, claro que hay para niños. No sé cómo funciona. No hay voluntad anticipada para niños. Sí hay para niños y la firman los papás. Pero un niño sí puede ser, un menor menor de edad. Del niño. No, es la voluntad del niño platicado y a través de sus papás. Ok, pero la cosa es que lo tengas en la mesa y lo platiques, que rompas todas las creencias. ¿Saben qué? A mí ni me llevan al hospital, ni me intuban, ni me llenan de catéteres. No, pero ¿qué estás diciendo, papá? Bueno, no, es lo que yo quiero y lo voy a hacer legal. Entonces, tú no estás de acuerdo, pero ellos lo sienten. Ustedes son mis testigos, o tú también, pero ellos que no tienen nada que ver conmigo son los que van a hacer respetar. Pero puedo pedir a una trabajadora social preparada en el tema, a un tanatólogo que esté preparado en el tema, porque ya oímos que no forzosamente todos tienen esa materia. Exacto. Para que pueda hablar. Y les explique a los hijos qué es la voluntad anticipada. Sí. ¿Qué va a pasar con ella? Interesante. Pues a prepararnos y de veras úsennos de pretexto. Pongan el programa. Yo sé lo que les digo porque esto puede abrir muchas posibilidades. Gracias. Oigan, vamos ahora con Andrés Castuera, compañerito. ¿Cómo está usted? Pero muy buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás, nos traes, Andrés? Bueno, pues fíjate que esta vez estoy muy contento de que una obra de un autor mexicano que se atrevió a escribir una pentalogía. Pentalogía. 5 obras, hoy en día es de verdad una actitud heroica que tuvo Iván a menos Arizmendi. Que seas Harry Potter, porque puede ahí tienes el éxito garantizado. Pues lo que hizo Iván Arizmendi fue escribir una pentalogía de obras. Toda la pentalogía se llama Contraconfianza. Y son obras que tienen un tema que todavía nos duele como sociedad, que todavía dejó muchas secuelas. La guerra contra el narcotráfico, ¿no? Esto de lo todavía que ni la acabamos. Todavía ni la acabamos. Es una obra, a mí me gusta mucho el teatro políticamente incorrecto, ese teatro que habla de las cosas que luego no se quieren decir. Exacto. Y él se atrevió a montar 5 obras. Y estamos ahorita... Es que alguien se tiene que atrever para que entonces uno vaya como que no quiere la cosa. Así es. Pues yo no me atreví, pero me tocó de esto la obra. Y la ventaja es que a pesar de ser una saga como tal, una saga que ya creó sus fans y que son los mismos personajes, puede ver son obras redondas. Es decir, tú puedes ver totalmente separada esta, que es la última, que se llama Por Confianza, que es la última parte de la saga. Son los mismos personajes que usaron en las otras, pero si las viste, la vas a disfrutar. Y seguramente si las vieron, ya fueron a ver esta. Y si no, es una obra redonda, porque además toma un tema muy delicado, muy doloroso, pero le mete este humor negro, este ambiente cabaretero, este ambiente de que los personajes fuertes los pone en esta cosa como personajes de circo, incluso en algunos momentos, para que la gente sepa que se vale reírse, pero un poco esta risa liberadora para que salgas con confianza. La gente sale muy impactada de esto porque muy poco se habló, fue algo que tuvimos que vivir como sociedad muchos años, como tú dices, que todavía estamos viviendo, pero de pronto era tanto el miedo de hablar de esto, pues que solo los artistas que ya no le tenemos temor ni a Dios, tenemos que hacerlo. Estuve con ellos, estos están presentando en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, y me metí con ellos a los camerinos y después estuve en la obra. ¿Te parece que vayamos a ver? Pero claro. Vamos a ver ahí lo que pasó. Es decir, me acerqué y le dije, ten. Le di una pistola, la tomó, pero yo le moví los ojos para que se escapara cuando pudiera. ¡Escapar! ¡Viva o muerta! ¿Qué más da? La cosa es escapar. Yo creo que no me entendió. No sé si no me entendió o no me dio a entender,
pero se metió un tiro en la cabeza. Solo, por favor, díganme que lo van a pensar. Hago el personaje de Jabo, que es específicamente un periodista que va a agarrar evidencia para sacar a la luz todo lo que está pasando alrededor de las drogas, de los cárteles, del gobierno, de ver de qué manera se puede decir la verdad. Como todo periodista siempre buscan decir al público o específicamente al pueblo lo que está pasando en el país, y esa es su meta, a pesar de que sabe que su vida corre peligro. No dejaste que hiciera tratos con el Durango y ahora lo matas en una fiesta y pones en jaque a toda la región. Y eso me importa a mí. Yo soy el gobernador. ¿Quién es el gobernador? Quiero que me agradezcas por tu amistad. Escribí en 2009, cuando estaba todo el asunto de la guerra contra el narcotráfico y toda de pronto la vorágine de violencia y de cárteles por todos lados que a veces ni siquiera habíamos escuchado. Y me daba como la sensación de querer decirle al público que esto era toda una gran farsa, ¿no? Una gran farsa que sí tiene muertos, que sí tiene víctimas. Yes, my killer. Oh, my killer. Tendré que sujetarte fuerte. Pues huya. No veo nada bueno aquí. Cada vez me hago más vieja y no veo nada bueno aquí. Es de ese incendio de lo que huye. Ese incendio era mi hogar. Por Confianza es el capítulo número 5 de la saga Contra Confianza. Los personajes que aparecen en ella desde el capítulo 2 hasta ahora se han vuelto de alguna forma entrañables. Los nuevos personajes, para esta nueva obra tenemos 3, 4 personajes nuevos inesperados para el público que conoce la saga, pero al mismo tiempo quien viene a vernos por primera vez se va a llevar una obra que individualmente es redonda, completa, muy divertida, llena de batallas, de bailes, de risa, de momentos súper densos. ¿Qué dicen si nos echamos un baile de despedida? Pues total, hoy es la última noche de variedades. Está de humor negro, compañero, pero que nos hace pensar, imagínate, poder liberarte, aunque sea muerta, pero escapar. Esa frase es maravillosa, ¿no? Viva o muerta, pero liberar, porque además algo que te deja ese amargo sabor de boca de la obra necesario es salir de esta guerra contra el narco, seas o no, la vez que luego nos llamaron daños colaterales, no se sale, no se es el mismo después de esto. Si te fijas, los personajes van desde las que están en este burdel, que al final todos salen perdiendo, nadie gana en esta obra, y les quedan solo 2 funciones. No, pero martes. ¿Cómo nos dices eso? Pues, a ver, martes. Los próximos 2 martes a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo, que está en Adolfo Prieto 133, ahí en Radio UNAM, sí, ahí muy cerca del Metro de los Amores, y lo mejor de todo que es cooperación voluntaria. A ver, es nada más, hay un donativo. Un donativo. Lo que se pueda. Exactamente. No sean muy codos, porque luego este tipo de teatro, la verdad, está subvencionado por los propios actores. Sí, eso hay que aclarar. No tiene ningún subsidio. Trabajan en otra cosa para poder llevar a cabo estas puestas en escena. Y esto de la tan cooperación valiosas. voluntaria, tú y yo sabemos que es por cuestiones fiscales que tienen que decir Claro. cooperación voluntaria, no pueden cobrar Claro. un boleto por otras situaciones, pero pues vayan porque la obra vale la pena y solo 2 funciones. Oye, y qué fuerte además que haya dado para 5 entregas y todavía no termina. A mí se me hace que se puede seguir de frente el maestro, ¿eh? Iván Arismendi, sí. Sigue habiendo temas espantosos desde los huérfanos, los desplazados, pues sí, las viudas, los viudos, de veras Los que ha que dejado quedaron, los todo que quedaron, esto. sí. Es Y decía terrible. esto algo bien interesante, ojalá suban las otras 4 para que la gente pueda ver la saga Sí, completa, que ¿no? existe a nivel internacional, hagan de cuenta una especie de televisión on demand, que lo suban. para el teatro, pero ya para el teatro mexicano hay que hacerlo, ¿no? ahí Y está. que además se pudiera pagar por poder ver tu función, Así es. para los que no lo han podido ver porque pues viven muy lejos o demás. Mi querido Andrés, muchísimas gracias. Fer, un gusto, como Un siempre. abrazo. Gracias a todos nuestros especialistas, Oscarito, a nuestras Gracias. traductoras en lengua de señas mexicana, al público presente y a los que nos siguieron por sus diversas formas de pantallas. Pues hoy mucho de qué platicar y mucho que reflexionar, pero sobre todo para llevar a cabo ya de una vez hay que entrarle al tema. Gracias.